¿Por qué el narcisista se enfada así? ¿Por qué me dirá eso? ¿Será mi culpa? Seguro estas y otras preguntas similares habrán pasado por tu cabeza. Si has tenido la experiencia de compartir con uno, sabes de lo que te hablo. Lo que tal vez no sepas es la raíz de la mayoría de todas esas reacciones desproporcionadas. Aunque el contacto cero siempre será la primera recomendación, en el mundo real, esta carta no siempre está disponible. Si tienes hijos de por medio, si es un familiar, un compañero de trabajo o quien fuese, deberás aprender a manejar la situación. ¿Cuál será el motivo real del enfado? ¿Cuáles serán los desencadenantes de su enojo? ¿Siempre será cierta su ira? ¿Se enojan diferente estos personajes? ¿Qué debo hacer cuando ocurre esto? Prepárate para esta nueva entrega de Terapia Online. No sin antes suscribirte, darle like y comentar. Arranquemos. Un narcisista se enfada cuando tiene la percepción de que está siendo agredido o amenazado por alguien. Que el hecho haya tenido lugar o no, importa poco y nada. Lo único relevante es la interpretación que haga el perverso respecto al episodio en sí. Si te preguntas cuál podría ser el desencadenante, antes debes internalizar lo siguiente. Un narcisista es un ser muy inseguro por dentro, el cual construye una coraza ante el exterior mediante la proyección de una imagen irreal de sí mismo. El concepto de combustible da cuenta de esto, y es muy útil para entender que, sin la reacción de terceros, estos se desmoronan. Te daré un ejemplo absurdo. Si tú te pones una remera, tu masa corporal la sostendrá. Con estos personajes, quien termina por sostener la prenda siempre será un otro, pues ellos no tienen nada interno capaz de soportarlo. Sin la intervención de ese tercero, esa remera se caería al suelo, así de vacíos están. Tienen terror de mostrar su personalidad desnuda, tal cual son. La muralla que protege su fragilidad interna respecto a la cruda realidad es esa imagen proyectada. Ante cualquier sensación, real o imaginada, de sentirla amenazada, sacarán todo su arsenal para defenderla. De ahí la ira, no solo es enojo, sino también miedo, mucho miedo. Hagamos un juego. Quiero que te visualices en un auditorio en un supermercado, repleto de gente, con solo una sábana que cubre tu desnudez ante el resto de los mortales. Y tú no eres quien la sostiene, pues no sabes cómo, sino que es un tercero. ¿Te imaginas si en un momento creyeses que te la están por quitar? ¿Te daría vergüenza? ¿Te daría bronca? ¿Cómo reaccionarías? La ira absurda y sin sentido del narcisista en la mente del perverso es justificada, pues estaría protegiendo lo que le sostiene, que es su imagen artificial de perfección. Partiendo con la comprensión de que el desencadenante casi siempre se encuentra relacionado ante una percepción de que tiene su imagen comprometida, pasaremos a listar una serie de detonantes mencionados por Preston Ni. Cuando las cosas no salen como quiere el narcisista, incluso si no es razonable que pueda resultar. Si el narcisista es criticado de alguna manera, incluso cuando la crítica se hace de manera diplomática, razonable y constructiva. Cuando el narcisista no es tratado como el centro de atención, incluso cuando hay otras prioridades. Si el narcisista es descubierto rompiendo las reglas, violando las normas sociales o ignorando los límites. ¿Cómo te atreves a hablarme así delante de mi hijo? Un cliente enojado cuando se le llama la atención por meterse descaradamente en la fila. Cuando el narcisista sufre un golpe hacia su autoimagen idealizada o egoísta. Como cuando se le dice que no se harán excepciones a su favor ni recibirá un tratamiento especial. Si se le recuerda al narcisista su farsa, manipulación, explotación, insuficiencia, vergüenza y autodesprecio. Cuando el narcisista siente o teme que no está en control con su ambiente físico o racional. A los detonantes mencionados previamente, a su vez las agruparemos en tres motivaciones, expuestas excelentemente por Valeria Sabater. Un frágil sentido de sí mismo,
motivado por traumas y vivencias dolorosas no superadas. Una mala infancia, el desapego de los progenitores o una familia disfuncional. Todo ello puede asentar las bases para que la persona integre sentimientos de rabia, vergüenza y de no sentirse amados ni valorados. El trastorno narcisista, recordemos, es un mecanismo de defensa, donde se desarrolla una armadura en la que brilla el sentido de grandilocuencia y la necesidad de ser el centro de atención. La necesidad de proteger el ego. Un narcisista no es nadie, pero proyecta en todo momento como si fuese el mejor en algo, siempre. Quien le lleve la contraria estaría tentando contra esa armadura de oro que tanto se ha esforzado por construir. Miedo subyacente. Estos personajes tienen el temor profundo de que quede en evidencia su fragilidad, también a perder aquello que esté bajo su control, a caer de su entorno, a que quede expuesta su débil personalidad. El enfado mostrado por el narcisista no tiene que ser un enfado real, es decir, podría ser un acting por parte del perverso para manipular a la víctima de turno. Si bien es una carta utilizada muy frecuentemente, existen 3 grandes motivaciones a tener en cuenta. Para boicotearla a la víctima, un hecho importante. En criollo, pretende pudrir el clima, afectándolo anímicamente para que luego encare lo que tenga que realizar con un estado anímico negativo. Es típico que, ante un evento importante para quien esté a su lado, la rendición de un examen, un encuentro social, una fecha relevante, la noche previa genera una escena de ira absurda. ¿Te ha pasado? Si te ocurre alguno, compártelo en los comentarios, así ayudas a otros a identificarlos con tu ejemplo. Para desresponsabilizarse y endilgarle la culpa por algo. Es muy efectivo, pues cuanto más sobrereacciona el perverso, más uno tiende a dudar de sí mismo respecto a quién fue el responsable de lo sucedido. Para quebrarle psicológicamente. Es una estrategia a largo plazo y solo quienes convivieron con un narcisista comprenderán de qué les hablo. La víctima no sabrá qué hacer o qué no, qué decir o qué no, pues cualquier movimiento podría ser motivo de una sobrereacción del narcisista. Esto termina por paralizar y crear una sensación de permanente inestabilidad emocional. Angustia, miedo, cansancio, desconcierto, depresión. La metáfora que encuentro es la de vivir en un hogar como si fuese un campo minado, sin saber si el próximo paso detonará algo. ¿Qué opinas de la metáfora? ¿Es así? Si te preguntas el por qué los enfados del narcisista siempre descolocan a su acompañante, se debe al recorrido que realiza su ira, el cual difiere respecto al de una persona normal. Para que se entienda, traigamos a colación las etapas identificables en una persona típica, tal como nos explica el psiquiatra Adam Blankner. Etapa de tensión, donde aparecen sentimientos de ira bajo la superficie que no se reconocen conscientemente ni se actúan. Etapa de ansiedad. Es cuando la ira comienza a filtrarse con signos sutiles. Etapa de agitación. Ya los signos externos de descontento aparecen sin que se les atribuya ninguna culpa. Etapa de irritación. Se tiende a mostrar más desagrado para que los demás respondan y cambien. Etapa de frustración. Mostrar enfado con una cara enfadada utilizando palabras duras. Etapa de enfado. Aumenta el volumen de la voz y se es más expresivo. Y por último, etapa de rabia. Se pierden los nervios y surgen arrebatos de agresividad. Con un narcisista, el enfado va de 0 a 100 en cuestión de segundos. Podría estar disfrutando del momento con una gran sonrisa, para luego, tras un pequeño suceso que le genere un poco de estrés, saltar sin escalas a la rabia más iracunda. Partiendo de la base de que un narcisista no cambia y lo mejor siempre consiste en alejarse por completo del personaje, en el mundo real esta opción del contacto cero no siempre es factible. Podrías compartir un hijo,
Tener que cruzártelo en las reuniones familiares, en el trabajo o por una cuestión de temporalidad, aún verte involucrado mientras ideas la manera para darle un corte definitivo a la relación. Doy por sentado que, si observas indicios de violencia física, deberás acelerar el proceso. Dicho esto, te contaré la clave para que sepas la mejor manera de lidiar con su enojo. ¿Estás preparado? El secreto consiste en no hacer nada, nada de nada. En realidad, haciendo nada, ya estarás haciendo mucho y de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Un narcisista, como tú ya sabes, se nutre del drama. El verte reaccionar de manera negativa es un combustible muy potente. Su fragilidad interna requiere de esos instantes donde siente que puede posicionarse por encima de un tercero. Si tú reaccionas, lo estarás alimentando. Tu boca al abrirse estará condicionada por la relación sentimental. Tu estado anímico negativo se notará y el perverso la disfrutará. No me interesa que tengas la respuesta precisa para desmoronar todos sus argumentos. Sé que quieres gritarle que es un narcisista junto con otros calificativos. Mantén la boca cerrada. Debes tragarte tu orgullo y convertirte en una persona pragmática. No estás discutiendo con un adulto racional, sino con alguien que padece un trastorno. Repito, no hagas nada y estarás haciendo mucho. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, por lo que te daré una tarea para cuando te encuentres en esa situación. Cuando observes que comienza a enojarse o a actuar como si lo estuviese, deberás preguntarte: ¿cómo el detonante del enfado podría ser interpretado como un riesgo para su imagen? ¿Se entiende la pregunta? Trata de sustraerte de la escena. Deberás aprender a ver por detrás de sus palabras. Su rabia, en caso de ser real, será porque de alguna manera considera que su figura proyectada de perfección está amenazada. O en caso de ser un enojo simulado, su actuación será para manipularte. Con el tiempo y práctica, aprenderás a leer su comportamiento de otra manera, y eso te protegerá mientras aún no logras, por el motivo que sea, a alejarte del todo. Ahora que ya sabes qué hacer en esas situaciones, te pediré que te suscribas, le des like y comentes. Así contribuís al crecimiento de Terapia Online. Y recuerda, de los laberintos se sale siempre por arriba.